ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, con toda confianza pueden interrumpir, pueden preguntar, no va a haber ningún inconveniente. Vamos a pasar a hacer la presentación, por favor. A tu marca. Tenemos poco tiempo. Ha llegado el momento. Muy bien. Nosotros tenemos un propósito para esta noche y es poder analizar e interpretar el trabajo de las citocinas. Bien, como ustedes saben, a través de nuestro curso nosotros hemos podido ver desde el inicio del desarrollo de nuestras primeras clases, hemos podido estar hablando sobre las citoquinas. Y las citoquinas no vienen a ser más que mensajeros inmunológicos que nos sirven para poder, para que las células puedan tener una comunicación una entre otras, ¿no? Tanto implicadas la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. De tal manera que estas citoquinas van a servir para activar, para poder bloquear y para poder trabajar en diferentes áreas anatómicas de nuestro cuerpo. De tal manera que cuando estas se activan, podemos tener resultados en cadena. Vamos a poder ver en primer lugar cómo es que trabajan estas pequeñas moléculas, ¿no? Estas están expresadas en picogramos, son unas moléculas proteicas muy, muy pequeñas, mucho más pequeñas que el sistema de complemento, que los anticuerpos. Y nosotros vamos a poder ver cuatro formas de trabajo de las citoquinas. Vamos a poder ver la pleiotropía, la redundancia, el sinergismo y el antagonismo. Y vamos a explicar cada una de ellas en qué consiste. Cuando hablamos de la pleiotropía, estamos hablando de que si tenemos a una célula, que puede ser un linfocito T helfer 1, T helfer 2, en este caso se está eliminando interleuquina 4, ¿cómo se llama esta célula? ¿Qué célula es? A ver, chicos, por favor, tienen que participar, porque si ustedes no participan, pues me hago la idea de que ustedes están simplemente conectados y no están en la clase, y de eso no se trata. Se trata de que podamos estar y que podamos participar. A ver, ¿cómo se llama esa célula? A ver, ¿quién desea participar? Adelante, Lili. Linfocitos T-helfer 2. Así es, muy bien. Es un linfocito T helfer 2. Solicitar por favor a los delegados respectivos considerar la participación de su compañera y de los que deseen participar. Es un linfocito T helfer 2. De tal manera que en esta pleiotropía, ¿qué nos dice? Nos dice que este linfocito produce esta interleuquina 4. ¿No? ¿En qué momento la libera? ¿Cómo es que así tenemos la liberación de este interleuquina 4? ¿Qué tuvo que suceder con este linfocito? Adelante, Aleli. Le presentaron un antígeno. Excelente. Le presentaron un antígeno. Al reconocer el antígeno, este linfocito T helfer 2 tuvo que activarse y comenzó a liberar interleuquina 4. ¿Ven ustedes? Y esa interleuquina 4 va a ser útil para poder activar a los linfocitos B. Por eso que ustedes están viendo que la primera célula implicada en poder beneficiarse es el linfocito B. Entonces, al recepcionar la interleuquina 4 prolifera, ¿no? Se activa y prolifera. Sin embargo, la interleuquina 4 también puede recaer sobre los mismos linfocitos T helfer y también va a causar proliferación.
Y si recae sobre los mastocitos para poder activarlos y para que estos puedan también participar en la respuesta inmune innata principalmente, también las va a hacer proliferar. Entonces, si ustedes pueden observar, esta interleuquina 4 tiene receptores en varias células y la función es la misma: proliferación, proliferación, proliferación. Entonces, cuando hablamos de pleiotropía, se está refiriendo a que una interleuquina puede encontrar receptores en varias células y tener la misma función, ¿sí? Ahora vamos a ver la redundancia. Cuando hablamos de la redundancia, nosotros ya estamos viendo varias citoquinas. Ya no es solo una, sino varias. Tenemos interleuquina 2, 4 y 5, ¿no? Y aquí ya podemos ver que este grupo de citoquinas no van a ser liberadas por una sola célula, porque estamos viendo una combinación, ¿no? Aquí estamos viendo implicadas tanto TGLFR1 como TGLFR2. Y estas citoquinas liberadas, ¿qué hacen? Cuando nos habla de la redundancia, es que estas citoquinas van a recaer sobre una sola célula, van a encontrar una célula con receptores para cada una de ellas, en este caso los linfocitos B, y van a causar también proliferación. Pero en este caso, como son 3 y las 3 tienen la misma función, van a hacer una activación y luego una proliferación, pero bastante potente, ¿no? Como que se potencia el efecto, ¿sí? Ahora vamos con el sinergismo. En el sinergismo ya hablamos que 2 citoquinas se unen, ¿eh? 2 citoquinas se unen, de tal manera que aquí tenemos a la interleuquina 5 y a la interleuquina 4. Ambas van a cumplir una función específica sobre el linfocito B. ¿Qué cosa es? El cambio de isotipo. ¿Recuerdan qué cosa era el cambio de isotipo cuando desarrollamos el tema de anticuerpos? La acción de las interleucinas. Adelante, Aleli. Si no me equivoco, nuestra cambio de anticuerpo, ¿verdad? Puede ser uno de los inmunoglobulinas, perdón. No me equivoco. Ajá, estamos bien. Básicamente estábamos refiriéndonos al cambio del tipo de inmunoglobulina, ¿no? Dijimos que si está liberando inicialmente una inmunoglobulina de tipo IgM, esta célula luego puede fabricar un IgG o un IgA o un Ig, ¿verdad? Entonces a eso ya llamamos el cambio de isotipo, y ese cambio de isotipo va a estar pues ejercido básicamente por un sinergismo entre la interleuquina 5 y la interleuquina 4. Y como toda célula activada tiene que tener un inicio y tiene que tener un fin, o sea, un inicio de producción, un inicio de parada. Así es que cuando hablamos del antagonismo, ya estamos hablando de que se tiene que frenar ese cambio de isotipo, o sea, se genera la acción y luego se tiene que frenar. Y esa función va a estar ejercida por el interferón gamma, ¿no? ¿Quién libera interferón gamma? Macrófago. No, TGLFR1. Exacto, TGLFR1 también pueden liberar interferón gamma. ¿Quién más? ¿Quién libera interferón gamma? ¿Recuerdan? También los natural killer, ¿no? En el momento que tienen que frenar ya su punto activador. Muy bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a estas funciones que tienen las citoquinas? ¿Alguna duda?
Bien, ahora vamos a ver cómo es que son capaces de poder activar a las células, ¿no? ¿Cómo se da ese paso a paso de activación? Para que una célula produzca citoquinas, tiene que haber un estímulo, ¿no? Un estímulo, un principio inductor que hace que esta célula se active y libere citoquinas. ¿Alguien puede compartirnos un ejemplo, por favor? Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Cuando nosotros tenemos a una célula productora de citoquinas, tuvo que haber pasado algo, ¿verdad? Entonces nos dice, según la imagen que se les está presentando, nos dice que para que una célula produzca citoquinas, tiene que haber tenido un estímulo, ¿no? Un inductor que haya generado esta respuesta. De todo lo que nosotros hemos narrado a través de las clases que hemos compartido con ustedes, ¿me podrían apoyar con un ejemplo? Mi cita podría ser cuando hay una infección o un daño tisular también. Ya está muy bien. Tenemos una infección, pero podríamos describir un poquito cómo es que se lleva a cabo. Podríamos citar una célula específica, tal vez. Maestra, disculpe, tal vez podría ser cuando un linfocito B le presenta al TGLPR2 un antígeno, y ahí es cuando el TGLPR2 va a liberar citoquinas para que esta linfocito B produzca anticuerpos. Excelente, Leli, muy bien, muy bien, exactamente. ¿Cuál sería el estímulo para ese linfocito TGLPR2? El estímulo viene a ser la presentación del antígeno. Cuando esta célula entra en contacto con el antígeno que está sobre el CMH tipo 2 y este TGLPR2 lo reconoce con su TCR, empieza ese efecto inductor. En el momento que reconoce, el linfocito TGLPR2 se activa y al activarse comienza a liberar citoquinas. Citoquinas que van a servir para poder activar a una célula diana. ¿Cuál es la diana para las citoquinas liberadas por el linfocito TGLPR2? La diana es el linfocito B. Por eso que ustedes pueden ver, ¿no? Entonces se necesita ese tipo de ejemplos para que nosotros podamos ver, a ver, los chicos, vamos, ya tienen que tener a la mano los temas que ya hemos compartido y de tal manera que tienen que ir orientándose y efectivamente lo que dice Leli es correcto. Tenemos aquí la célula. Este es TGLPR2, vamos a coger el ejemplo de Leli. TGLPR2, ¿no? Ha entrado en contacto con el antígeno presentado por el linfocito B, se activa, libera citoquinas, recae sobre el mismo linfocito B y vienen los efectos biológicos. ¿Cuáles serían los efectos biológicos? Lo que dijo Leli, la producción de anticuerpos. ¿Qué tuvo que haber pasado con ese linfocito B para que produzca anticuerpos? Convertirse en célula plasmática. Y el otro efecto biológico sería los linfocitos B de memoria. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros les citemos en el examen, yo les puedo poner acá el nombre, por ejemplo, macrófago o célula dendrítica. O puedo colocar de repente un TGLPR1, un TGLPR2, de tal manera que ustedes tienen que desarrollar todo el efecto que se lleva a cabo hasta llegar a los efectos biológicos, ¿sí? Ya Lili les ha apoyado mencionando un ejemplo muy bueno. Ahora aquí al lado podemos apreciar, una vez que estas citoquinas son producidas por ciertas células, va a tener una forma de trabajo específico, que vamos a poder ver, por ejemplo, que algunas citoquinas trabajan de una forma autocrina.
algunas otras de forma paracrina y otras de forma endocrina. Podemos citar un ejemplo de una interleuquina que trabaja de forma autocrina y esa sería la interleuquina 2, liberada por los linfocitos T-Helfer-1. Cuando el T-Helfer-1 se activa, la primera citoquina que libera es interleuquina 2 y esa interleuquina 2 en primer lugar recae sobre sí misma. ¿Para qué? Para potenciarlo, para activarlo, para proliferar, de tal manera que vamos a tener muchas copias de linfocitos T-Helfer-1 idénticos al que reconoció el antígeno. Y esa acción es una acción autocrina. ¿Ven? Está produciendo la citoquina, ustedes están observando, está produciendo la citoquina y está utilizándolo en primer lugar para sí misma. ¿Eso qué quiere decir? Que el linfocito T-Helfer-1 libera interleuquina 2 y posee receptores para la interleuquina 2. Es por ello que puede recepcionarlo, ¿no? Puede recepcionarlo y luego tener el efecto biológico que es la activación y la proliferación. Con respecto a la acción paracrina, ya podríamos citar ejemplos que ustedes me pueden ayudar. A ver, paracrina dice, según el ejemplo que estamos viendo aquí, es cuando una célula produce citoquinas y es dada para la célula vecina, o sea, para la que está muy cerca a ella. A ver, ¿qué ejemplos podemos citar? Por favor, ayúdenme. A ver, chicos, vamos. A ver, sí, dime, Lili. Podría ser un CD8 para una célula nucleada, quizá. Ya, pero no. En el sentido de los linfocitos T citotóxicos, en el momento que reconocen el antígeno, ¿te refieres sobre CMH1? Ajá, podría ser porque también hay, si no me equivoco, el CD8 libera granzimas. No, citoquinas. Creo que sería el mismo ejemplo que vi hace rato, ¿necesita? Excelente, claro, por supuesto. Podemos jalar el mismo ejemplo que citó a Lili con respecto a T-Helfer-2 y linfocito B, ¿no? Porque ahí tenemos la liberación de interleuquina 4, 5, tenemos algunas más que ya hemos citado también en clase, tenemos el 10, el 3, el 6, que corresponde a la liberación de T-Helfer-2 y todas ellas pues recaen sobre el linfocito B, sobre la célula que está muy cerca al T-Helfer, ¿no? Es la que ha hecho la presentación de antígeno. Entonces, esa es una acción paracrina. Cuando hablamos de acción endocrina, ya estamos hablando de lugares muy distantes. Ahí podemos citar, por ejemplo, a los macrófagos, a las células dendríticas, que son células que prácticamente tienen la misión de una respuesta de primera línea, por supuesto en la inmunidad innata y después del sistema de complemento, resaltando, estas células son fagocitos. En el momento que capturan el antígeno, este antígeno es fagocitado, estas células en el momento de el procesamiento antigénico se activan y liberan citoquinas muy importantes como interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, ¿no? Y pues estas citoquinas van a viajar. Imagínense si tenemos una lesión tisular
o tenemos de repente una infección a nivel intestinal o en cualquier otra parte de nuestro sistema, estas citoquinas vamos a mencionar que son sistémicas, porque van a viajar a nivel de hipotálamo, van a viajar a la médula ósea, van a viajar al músculo y van a generar diferentes efectos biológicos como la fiebre, la pérdida de apetito, dolor articular, dolor muscular, ¿no? Y todo ese efecto va a servir para que nuestro sistema inmune pueda tener un respaldo y podamos vencer de alguna forma más específica al patógeno. Entonces, ustedes están viendo hasta ahora cómo es que estas citoquinas trabajan, cómo es que se van comunicando, ¿no? Cómo es que se comunican, cómo es que una célula es capaz de liberar citoquinas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes? Necesito disculpa, ¿podría repetir lo de la acción endocrina, por favor? Claro. Vamos a citar el ejemplo de un macrófago. Cuando hablamos de una acción endocrina, imaginemos que hemos tenido una lesión tisular y de pronto, pues, este macrófago, después, por supuesto, del sistema de complemento es que va a tener esa acción de primera línea para combatir con ese agente infeccioso. En el momento que fagocita el agente infeccioso, lo procesa, este macrófago se activa y al activarse comienza a liberar citoquinas como interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y todas estas citoquinas que va liberando el macrófago va a servir para poder comunicar, por ejemplo, va a tener que viajar, ya no va a ser una acción ni autocrina ni paracrina. Estas citoquinas van a tener que viajar a órganos y sistemas muy distantes de la zona infecciosa y tienen sus órganos diana o sus células diana en sitios muy distantes. Por ejemplo, estas 3 citoquinas van a tener un punto específico que son los hepatocitos. ¿Para qué? Para que estos hepatocitos puedan liberar proteínas de fase aguda. Van a llegar al hipotálamo para poder elevar la temperatura, para poder suprimir el apetito. Van a llegar a la médula ósea para poder generar leucocitosis. Van a llegar al músculo para poder generar debilidad. ¿Para qué? Para que podamos estar acostados. Va a generar problemas articulares para poder nosotros estar acostados, de tal manera que nuestro sistema inmunológico pueda trabajar de mejor manera. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante como para que pueda quedar un poquito más claro. Muy bien, entonces vamos a continuar. Aquí podemos ver esos efectos autocrino, paracrino y endocrino, quizá con esta imagen un poquito más clara, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un efecto autocrino, esas citoquinas liberadas van a recaer sobre la misma célula que lo está produciendo. Cuando hablamos de un efecto paracrino, las citoquinas que está liberando una determinada célula sirve para la célula vecina, para la que está muy cerca a la que está produciendo. Y cuando hablamos de un efecto endocrino, eso quiere decir que estas citoquinas van a viajar por la circulación y van a encontrar sus células dianas en lugares muy distantes, como las que citamos hace un momento. ¿Cómo están clasificadas? De acuerdo a la producción, ¿no? De acuerdo al efecto también que van a desarrollar. Estas citoquinas básicamente están clasificadas en 3 grupos.
Las citoquinas que están implicadas en el desarrollo hematopoyético, eso lo deben haber visto ustedes en sus primeras clases de hematología, ¿no? Donde les deben haber explicado que tenemos citoquinas implicadas en la maduración de cada línea celular, ¿no? Tanto de la línea blanca, línea roja, de las plaquetas, ¿no? Y tenemos esa maduración está mediada netamente por citoquinas, y eso lo deben haber visto en su curso de hematología. En el curso que nosotros estamos llevando, que es inmunología, nosotros nos vamos a centrar a las citoquinas implicadas en la respuesta inmune innata y en las citoquinas implicadas en la respuesta inmune adaptativa. Aquí ustedes van a encontrar una tabla donde ustedes van a poder ver las principales citoquinas implicadas en una respuesta inmune innata. Van a poder ver las células que las producen, van a poder ver quiénes son las células diana, o sea, sobre qué células va a recaer esas citoquinas, y van a poder ver los efectos, de tal manera que esta tablita les va a servir para que ustedes puedan estudiar, puedan repasar, ¿no? Y tengan pues a la mano como una ayuda. Nosotros vamos a explicar a continuación las citoquinas más importantes implicadas en la inmunidad innata. Entonces nosotros vamos a ver aquí en la imagen una célula dendrítica, ¿no? Que es una célula fagocita. Miren, ha capturado su antígeno, y que dijimos en el momento de la captura y el procesamiento antigénico, esta célula va a ser capaz de liberar 3 citoquinas importantes, que es interleuquina 6, interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas mismas citoquinas también son liberadas por los macrófagos. Y si nosotros observamos, miren que uno de sus órganos diana más importantes para estas citoquinas de la inmunidad innata es el hígado. Y una vez que viajan hasta el hígado, van a encontrar receptores en cada uno de los hepatocitos. ¿Y qué va a suceder con estos hepatocitos? Se van a activar y van a empezar a liberar proteínas de fase aguda. Una de las proteínas de fase aguda más estudiadas, porque generalmente las utilizamos como una ayuda al diagnóstico para poder ver la respuesta inflamatoria aguda, es la proteína C reactiva, ¿no? Que lo han desarrollado ustedes en sus prácticas de laboratorio, ¿no? El dosaje de proteína C reactiva me va a servir para poder ver el estado del organismo, si se encuentra en un estado inflamatorio o no. Y ustedes están viendo de que si hay inflamación es porque hay una concentración elevada de estas interleuquinas. Y si estas interleuquinas están elevadas es porque hay un patógeno que está atacando nuestro organismo. O de lo contrario, hay tejido muerto, ¿no? Que generalmente puede haber sido por un golpe, un accidente, etc. Sin embargo, la proteína C reactiva no es la única proteína de fase aguda. También tenemos al fibrinógeno, tenemos a la lectina, tenemos a la proteína amiloide del suero, y así hay muchas más. Pero nosotros vamos a coger como ejemplo la proteína C reactiva, ya que esta es la de uso cotidiano en cuanto al dosaje en los laboratorios de inmunología básica. ¿Qué hace esta proteína C reactiva por nosotros? O sea, ¿qué función cumple una vez que el hígado lo produce? ¿Por qué la interleuquina 6, 1 y factor de necrosis tumoral alfa no activan al hepatocito y el hepatocito responde incrementando la producción de proteína C reactiva? ¿Para qué? Para que pueda defendernos, jóvenes, para que pueda defendernos. Entonces, ¿qué hace esta proteína C reactiva? Esta proteína C reactiva se va a unir al patógeno. Miren, el bacilo, la bacteria es esta que está en color rojo, que estamos viendo en una forma bacilar. La proteína C reactiva se une, se pega al patógeno. ¿Pero cómo?
porque detecta sobre su estructura un carbohidrato importante que es la fosforilcolina, ¿no? Que está presente en la superficie bacteriana. Entonces, una vez que se une, a esa unión le llamamos opsonización, ¿no? Prácticamente esta PCR opsoniza al patógeno. Al marcar a este patógeno, ¿no? El macrófago o la célula dendrítica pueden fagocitarlo más rápido, pueden facilitar la fagocitosis. Sin embargo, esta proteína C reactiva va a servir para activar al sistema de complemento, ¿sí? Así que ahí se va a unir el sistema de complemento y pues puede desencadenar toda una respuesta para poder acabar y destruir a esta bacteria marcada por la proteína C reactiva. ¿Están viendo? Entonces, no solamente cuando nosotros a veces generamos la pregunta en los exámenes y mencionamos cuál es la función de la proteína C reactiva, todos me terminan hablando de la prueba de laboratorio que hacemos. Pero miren, yo no les he preguntado, ¿no? ¿Cómo se dosa la proteína C reactiva? ¿Cuál es el fundamento de ese dosaje? No. Lo que yo les pregunto en el examen es cuál es la función de la proteína C reactiva. ¿Para qué ese grupo de citoquinas han activado a los hepatocitos y se está generando un incremento de la proteína C reactiva? ¿Para qué? Y ahora ustedes saben que esa proteína C reactiva va a opsonizar al patógeno para activar al sistema de complemento y acabar con esa bacteria. Entonces tiene una función muy importante y lo mismo hacen las demás proteínas de fase aguda. Y ya el dosaje en el laboratorio nos va a servir para poder saber si el cuerpo de ese paciente está en un estado inflamatorio o no. Si tienen alguna pregunta, háganmelo saber, jóvenes, ¿sí? Ahora, por otro lado, podemos ver aquí al lado ya el trabajo de las lectinas, porque hemos visto que las lectinas también son proteínas de fase aguda y que van a incrementar cuando tenemos pues esa concentración de interleuquina 6, 1 y factor de necrosis tumoral elevados. Y esta lectina también va a opsonizar al patógeno, pero ahora ya no va a reconocer una fosforilcolina como lo hacía el PCR, no. Cada proteína de fase aguda reconoce un carbohidrato diferente. La lectina, que es una proteína, va a reconocer en el patógeno un carbohidrato llamado manosa. Y reconoce la manosa, la opsoniza y facilita la fagocitosis, o de lo contrario, activa al sistema de complemento por la vía de lectinas, que esa es la clase que estaremos desarrollando el día miércoles. ¿Sí? Entonces estamos observando cómo está trabajando mis citoquinas o interleuquinas de la inmunidad innata. Yo les puedo preguntar en el examen cómo trabaja la interleuquina 6, 1, factor de necrosis tumoral, y les puedo poner el órgano diana, puedo poner hipotálamo, puedo poner médula ósea, puedo poner hígado, ¿no? Y ustedes tienen que tener la capacidad de poder explicarme, porque ya estamos en etapas finales de culminar el curso. Por eso les digo, si ustedes no me entienden, si han olvidado algún proceso, no tengo ningún inconveniente de volver a repetirles, estimados, pero es el tiempo ahora de poder estar conmigo, porque son más de 90 estudiantes que están en la sala y pues deberíamos estar en una participación unánime, ¿sí? Hasta ahora le he visto solo a Lili, que está ahí muy atenta con el desarrollo del curso. Y aquí les estoy dejando un listado para que ustedes puedan ver todas las proteínas de fase aguda que tenemos y cómo funciona, ¿no? ¿Cuál es la función en el sistema inmunológico? Entonces, para que ustedes puedan tener
algo adicional de ayuda. Y entonces vamos a explicar cómo trabaja la interleuquina 1. Que hemos dicho que esta interleuquina 1 tiene como órgano diana al hígado, tiene en el cerebro al hipotálamo, tiene al endotelio, tiene a los epitelios, tiene a los mastocitos también, o sea que ahí hay receptores. Entonces, si ustedes ven que si va al hígado, va a producir ¿qué cosa? La liberación de proteínas de fase aguda. Y acabamos de explicar ello. Que si va al cerebro, va a actuar sobre el hipotálamo. Y ahí vamos a tener dos funciones importantes: la fiebre, el incremento de temperatura. Las bacterias viven entre 35 y 37 grados centígrados, así que si la fiebre ocurre y estamos más de 37, es un mecanismo de defensa para que las bacterias que han ingresado a nuestro sistema puedan morir. ¿Por qué la anorexia? Porque si nosotros nos alimentamos, esos nutrientes van a ir para los patógenos. Entonces, y aparte que vamos a perder mucha energía también en todo el proceso. Así es que nos da la supresión del apetito. Y eso también es un mecanismo de defensa inmunológico generado por la interleuquina 1. ¿Producida por quién? Por macrófagos, células dendríticas. Recae sobre el mastocito, ¿para qué? Para que este mastocito libere histaminas y genere, ¿qué cosa? Respuesta inflamatoria. La histamina, los leucotrienos, la serotonina van a generar respuesta inflamatoria, y la respuesta inflamatoria está representada por la respuesta de los polimorfonucleares que llegarán a la zona infectada, ¿no? Y vamos a tener ese respaldo de fagocitos que irán al apoyo de los macrófagos y de las células dendríticas. Y cuando hablamos del epitelio y hablamos del endotelio, pues generalmente vinculados a todo lo que es el sistema muscular, ¿sí? Muy bien. Con respecto a interleuquina 6, miren, esta tiene la misma función que interleuquina 1 con respecto a los hepatocitos, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿qué diríamos? A ver, si tengo a la interleuquina 1, tengo a la interleuquina 6, que recaen sobre los hepatocitos, y ambas tienen la misma función, ¿de qué estamos hablando? De pleiotropía, redundancia, sinergismo o antagonismo. José. A ver, Juliana. Juliana, no estamos hablando de la acción que tienen las citoquinas, sino estamos hablando del trabajo, donde hablamos de sus funciones de pleiotropía, del sinergismo, del antagonismo, no de la redundancia. Si nosotros les preguntaríamos en el examen, interleuquina 6, interleuquina 1, ¿no? Tienen como célula diana los hepatocitos y ambas tienen la misma función, ¿verdad? Tienen la misma función sobre los hepatocitos. Entonces, ¿ahí qué sería? Ya vayan viendo, vayan revisando. Chicos, muy bien. Entonces, aquí podemos ver nosotros el trabajo de la interleuquina 6 y podemos ver que también tienen como órgano diana el cerebro, ¿no? Y básicamente a nivel de hipotálamo, ¿sí? Y mira, también ahí tienen la misma función, fiebre, anorexia. Podemos tomar también eso en el examen, miren. Y también tienen, miren, sobre el mastocito y también libera histamina. Sin embargo, en el caso anterior no trabajaban
con los linfocitos B. Interleuquina 1 no tenía receptor en el linfocito B, pero interleuquina 6 sí tiene receptor en el linfocito B. ¿Y qué hace? Una vez que recae interleuquina 6 en el linfocito B, la estimula para que pueda producir más anticuerpos. Y si recae sobre la médula ósea, va a hacer de que haya un aumento de la hematopoiesis, de tal manera que ahí vamos a tener una leucopoiesis incrementada. Es por ello que cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso, tenemos leucocitosis, ¿no? Ahí en el hemograma, nosotros vamos a tener un nivel de leucocitos que están por encima de los 10.000, ¿sí? Que ustedes eso ya lo saben porque ya han llevado hematología, chicos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo bien? Bueno, asumiré que está bien. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver el trabajo de interferón gamma, ¿sí? Interferón gamma es una citoquina que va a trabajar con diferentes células y órganos. Vamos a poder ver, en primer lugar, que cuando recae sobre las células dendríticas, porque las células dendríticas tienen receptores para interferón gamma, esta célula dendrítica comienza a aumentar la expresión de el complejo mayor de histocompatibilidad o el antígeno leucocitario humano. O sea que comienza a tener mayor número de CMH. Y como ustedes saben cuál es su función, ya estarán imaginando para qué aumenta sus expresiones de CMH, ¿sí? En este caso, básicamente, de CMH tipo 2. También vamos a poder ver, ¿no? Con respecto a nuestros linfocitos, ¿no? En este caso, nuestros linfocitos T-helfer-1, ¿no? En el caso de los linfocitos T citotóxicos también, ¿no? Va a aumentar también los niveles de HLA. En este caso, pues básicamente para poder expresar con mayor facilidad el número de antígenos. Con respecto a la médula ósea, interferón gamma tiene la misma función que interleuquina 6 cuando recaen sobre la médula ósea, porque ocasiona el mismo efecto, aumento de hematopoiesis. ¿Sí? Entonces, miren que les podemos preguntar interferón gamma, interleuquina 6. Una combinación puede ser interleuquina 1, interleuquina 6, para que podamos generar algunas preguntas con respecto al trabajo de las interleuquinas. Aquí hay un listado de las citoquinas más importantes implicadas en la inmunidad adaptativa, de igual manera sus efectos biológicos principales y la célula que la produce, ¿no? Como para que ustedes puedan repasar. Aquí podemos ver, miren un ejemplo, que imagínense que en el examen tengamos esta imagen y ustedes tengan que interpretar, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo aquí a dos células que son representantes de la inmunidad adaptativa, T-helfer-1 y T-helfer-2, dos células también vitales en la secreción y liberación de interleuquinas. Entonces nosotros podemos ver acá T-helfer-1, que es la principal en poder liberar interleuquina 2, ¿no? Es una de las más importantes en liberar interleuquina 2, en liberar el factor de necrosis tumoral también.
Y por otro lado tenemos al TGLFR2 con sus interleuquinas más importantes, 6, 5 y 4. Y miren, estas están activadas, están liberando sus citoquinas más importantes. Sin embargo, va a llegar un momento en que se tiene que suprimir ese efecto, porque las células no pueden estar todo el tiempo produciendo interleuquinas en grandes cantidades. Eso generaría un estado altamente inflamatorio en mi organismo que conllevaría a problemas muy serios de salud. Así que tiene que frenarse la liberación de citoquinas en el momento indicado y ambas se regulan. TGLFR2 regula a TGLFR1 y TGLFR1 regula a TGLFR2. ¿Cómo? TGLFR1 liberando el interferón gamma va a suprimir la liberación de citoquinas de TGLFR2 y TGLFR2 liberando interleuquina 10 suprime a TGLFR1, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos ver el efecto antagónico que se lleva a cabo en cada uno de ellos. ¿Ven? Acá tenemos un ejemplo de antagonismo, por ejemplo. Y finalmente nosotros podemos ver esta imagen que hemos presentado desde la primera clase y que pues hasta aquí nosotros tendríamos que comprender perfectamente cómo se lleva a cabo la respuesta inmune innata, ya no solamente desde la molécula, la primera línea de defensa celular, ahora debemos aplicar también nuestras proteínas diminutas, muy pequeñitas, que son las citoquinas, y cómo es que trabajan para poder activar una a otra célula y desencadenar esta respuesta inmune y poder ver también hasta el punto de la supresión. De igual manera con la inmunidad adaptativa, ¿no? ¿En qué momento inicia la inmunidad adaptativa y cómo es que se va desarrollando y dónde participa las citoquinas, ¿no? Nosotros viendo la imagen, porque esta imagen la hemos visto en 2 sesiones, en 3 sesiones, ¿no? Tanto en la primera clase, en la segunda y en la tercera, ¿sí? Así que ustedes deben estar preparados para comprender el desenlace de la inmunidad innata, hablando ya de moléculas, de células, y dentro de esas moléculas, sistema de complemento, células, tanto natural killer, macrófagos, células dendríticas y citoquinas ahora. Igual en la inmunidad adaptativa, desde la presentación del antígeno por una célula presentadora hasta la activación de los linfocitos T, B y la participación de las citoquinas. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, estimados? ¿Algo que deseen que vuelva a repetir? Porque esta es la última. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, agradecerles por el tiempo y comunicarles que estaré enviando en breve el listado de sus temas que deben prepararlo, ¿no? Para las exposiciones o seminarios respectivos. El día miércoles estaremos desarrollando el tema del sistema de complemento y avanzaremos un poquito con lo que es el tema de hipersensibilidades. Chicos, estemos repasando, estemos estudiando, por favor, que ya prácticamente estamos culminando con nuestro curso, ¿sí? Muy bien, igual, si tienen alguna pregunta para el día miércoles, de repente al revisar, al poder repasar este tema que hemos culminado el día de hoy, estaré con mucho gusto de poder apoyarles. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y que tengan una bonita noche. Muchas gracias.